acaba de comentar el experto que no hay verdejo bueno en las barras de Cantabria. ¿Es así? Cuesta mucho encontrarles, a verles hayles, como las meigas, pero cuesta mucho encontrarles. Entonces hay que buscar un verdejo que no nos importe pagar 2,50 €, 3 €, que no queramos pagar 1,50 y que nos regalen el oro. Eso también hay que entenderlo, y el hostelero también tiene que ganar su margen. El que quiera un verdejo bueno debería de pedir una marca de verdejo. Si es una marca que le gusta a él, sí, exactamente. Pero sobre todo que la copa buena de verdejo hay que pagarla, eso tiene que ser así. Buenas noches a todos por la asistencia, buenas noches, muchas gracias a todos por la asistencia. Mi nombre es Óscar Seco, soy el director comercial de Redamar, la distribuidora que tiene aquí en la sede en Santander y que somos distribuidores de vinos y de alta gastronomía. Gracias a Sergio y gracias a Sancho por habernos invitado a todos, por darnos la posibilidad de estar aquí esta tarde y de hacer la presentación de esta nueva carta de vinos que hemos elaborado, que para mí es algo encomiable y es un esfuerzo por parte de ellos, tanto a nivel económico como a nivel de tener ganas de hacer las cosas bien, ¿vale? Yo esto siempre que voy a algún restaurante valoro mucho, la comida es muy importante, pero también valoro mucho una buena carta de vinos, porque al final una carta de vinos que es pequeña, pobre, se te hace muy tediosa y al final no te invita tampoco a hacer unos maridajes y a probar muchas cosas que luego te quedas bastante corto con ellas. Os voy a dejar unas cuantas cartas para que vosotros podáis ir viendo también, ¿vale? Lo que voy a ir explicando, para que sepáis un poquitín tanto los vinos que tenemos, las elaboraciones, las informaciones de origen y todo, ¿de acuerdo? Claro, compartimos. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? ¿Más? ¿Necesitáis alguna carta más? ¿Sabéis así? Toma. Bueno, una cosa muy importante a la hora de elaborar una carta es que sea bien clara y que sea bien legible. Porque hay ciertas cartas, cuando el primer golpe de vista no sabes ni lo que pedir, ni dónde están, ni las distintas denominaciones de origen, ni los vinos tintos, ni los blancos. Aquí, si os dais cuenta, lo primero, en la parte izquierda tenemos todos los tintos, ¿vale? Después pasamos a los blancos, rosados, espumosos, vinos naturales y luego las sidras. Esto tiene que estar bien claro. Obviamente, lo que más se va a consumir en la sidrería de Pegolló es el tinto, ¿eh? Hemos dado mucha más importancia al tinto que a blancos y rosados, aunque también hay vinos muy importantes en blancos, ¿vale? Lo que más se vende en Cantabria y lo que más se consume es Rioja y Ribera, y creo que eso lo tenemos todos muy claro. Y sí que hay una gran tendencia, sobre todo, a que cada vez se está consumiendo bastante más Ribera, ¿eh? Entonces, pues por elaboraciones y por vinos que son mucho más potentes y tienen más fruta, nos resultan mucho más agradables al paladar. Pero sigue siendo el número uno la Rioja, ¿eh? Eso no hay mucho más que decir. Entonces, en Rioja, aquí tanto en Rioja como en Ribera, vamos a empezar por vinos un poquitín más bajos y luego vamos a llegar a vinos más altos. Tendríamos Cueva de Lobos en crianza, Finca de Emperatriz y Viuda Negra, ¿vale? Son vinos de crianza. Vinos de crianza es que están 12 meses metidos en las barricas, ¿de acuerdo? Las barricas pueden ser de roble francés o de roble americano. Un roble francés te va dejando un pequeño tono a cafés, a torrefactos, mientras que el roble americano te va dejando fina como de vainilla, ¿de acuerdo? Un poquitín para que sepamos un poquitín luego lo que encontramos dentro de los vinos, ¿vale? Después pasaríamos a Rioja Vega, edición limitada. Es Rioja Alavesa. La Rioja Alavesa, a diferencia de la Rioja Alta, que la Rioja Alavesa encontramos bastante más fruta, bastante más color. Luego la Rioja Alta son vinos un poquitín más afinados, no tienen tanto músculo, son vinos más finos, como os estoy diciendo. Eso ya es para gustos. Izadi, que es un vino muy conocido también de Rioja Alavesa, como digo, ya cada vez está más instaurada la Rioja Alavesa por esos gustos que predominan más, que se puede decir que también se parece un poquitín la Rioja Alavesa a ciertos vinos de la Ribera del Duero, entonces por eso la gente también está consumiendo más estos vinos, en denominación de origen. Izadi Selección, aquí ya subimos un poquitín de categoría, y Izadi Selección es un vino con 24 meses de madera, que eran los antiguos reservas que llevábamos. Cada vez se ven menos reservas de los de antes.
¿Por qué? Porque eran vinos muy materializados en los que la madera o la barrica se convertía en un ataúd para el vino y al final no dejaba respirar, perdía color, perdía fruta. Entonces todo eso ya se está perdiendo y ya la gente ya se está tirando mucho más o a vinos que estén más modernizados, ¿de acuerdo? O que las maderas estén más redondeadas junto con la fruta, ¿de acuerdo? Que no sea un ataúd para el vino, repito. Entonces, quizá la selección sería un 24 meses de madera. Pujanza, seguiríamos con Rioja Alavesa, también crianza. Las cenizas, es un vino especial de finca Emperatriz, de Jardín de la Emperatriz. ¿Por qué digo que es un vino especial? Porque utilizan una parcela muy pequeñita, pero no utilizan tempranillo. Lo que más se utiliza, sobre todo en Rioja, es la uva tempranillo. Hay algo de Graciano y después ahora están elaborando bastante garnacha. La garnacha es una uva muy afrutada, ¿vale? No llega a tener mucho color, pero sí que es muy aromática y resulta bastante agradable al paladar. Entonces la gente, pues bueno, cada vez está demandando más garnacha. Luego pasaremos a Viuda Negra Nunca Jamás. La peculiaridad de Viuda Negra Nunca Jamás es que no son 12 meses de barrica, sino son 8 meses. Y hacen un batonage o un remontado con la barrica abierta, ¿vale? Entonces, el enólogo que lo elabora es Javier San Pedro, que es el enólogo de la denominación hace 2 años, y hacen el batonage o remontado en la barrica abierta, lo van moviendo cada cierto tiempo. Entonces es una cosa muy especial. ¿Qué encontramos dentro de este vino? Mucha fruta, porque como os estaba diciendo, cada vez las modas van en dirección a que tengan mucha fruta y mucho color el vino. Sí que sin perder el redondeo de la madera, ¿correcto? Y luego Finca Emperatriz, que también tenemos arriba el Jardín de la Emperatriz de la misma bodega, que es en Rioja Alta, que esto ya, digamos, de menos a más. Aquí también encontramos un 24 meses de madera, ¿de acuerdo? Pero como decíamos, muy ensamblado y el vino muy redondo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta de Rioja? ¿Sois de Rioja? ¿Sois de Ribera? Sí, de todos. Nos gusta el vino, ¿no? Sí. Nos gusta el vino. Vale, de acuerdo. Lo que os he dicho, bueno, en la Rioja es sobre todo, ahora lo que más se está moviendo es Rioja Alavesa y vinos, incluso más que reservas, los crianzas, porque resultan mucho más agradables y a la hora de maridar son mucho más fáciles y más sencillos, ¿vale? No son tan maderizados como esos grandes reservas, que ya grandes reservas apenas se beben. Por suerte, por desgracia, eso ya los gustos son de cada uno, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a Ribera del Duero, que como os decía, cada vez más, y si os dais cuenta en las cartas, incluso esta también, cuando vais a un restaurante, cada vez hay más Ribera que Rioja. Es una cosa que hace años era algo totalmente impensable. Y hay una cosa muy clara, que es que el Ribera del Duero lo están haciendo muy bien, en el sentido que son muy listos, porque ahora mismo se consumen muchos Ribera del Duero, de esos media crianza, esos robles que se llaman ahora mismo, que tienen 4 meses de barrica o 6 meses de madera. Son vinos que cuestan más o menos lo mismo que un crianza de Rioja. Entonces hay que pensar y decir, joder, no tienes nada más que 4 meses, lo sacas a la venta al mismo precio que un crianza de Rioja, que le tiene que tener 12 meses inmovilizado. Entonces dices, hostias, es todo rentabilidad para ellos. Entonces son verdaderos genios, cómo se están vendiendo y cómo están trabajando, ¿de acuerdo? Y entonces aquí la diferencia, si os dais cuenta, es que en Rioja hemos empezado todo de crianzas, desde crianzas hasta 2 reservas que hemos tenido, ¿de acuerdo? Pero sin embargo en Ribera del Duero empezaríamos con un joven que se fue enterado, bueno, jóvenes se venden pocos, pero después resalsos desde bodegas en Villamoro, Senda de los Olivos, son medias crianzas, y esto en Rioja es impensable, porque nadie toma ya, ni existen, ni les quieren. En Rioja tiene que ser a partir de crianza, porque ya los jóvenes aquí ya se consumen, ¿no? Entonces aquí tenemos el resalso, que son 6 meses de madera, ¿vale? Un media crianza, en vez de un crianza completo, Senda de los Olivos lo mismo, y luego ya pasaremos a los grandes riberas, que ahora mismo la milla de oro de la zona de Ribera del Duero, que sería Emilio Moro, ¿de acuerdo? Que es la gama media de resalso. Pasaríamos luego a Hito, que Hito, bueno, no es un media crianza, pero son 10 meses de madera. Es que ellos juegan mucho con 10 meses, 6 meses, entonces es un vino que tiene 10 meses de madera, pero digamos, es prácticamente un crianza, ¿vale? De Ribera del Duero, pero un poquitito más asequible de precio. Hito es de bodegas Cepa 21, Emilio Moro y Cepa 21 se acaban de separar ahora mismo. Antes eran 2 hermanos, Javi Moro y José Moro. Lo que pasa es que por desaparencias, pues bueno, se han separado y han seguido las cosas como han salido, ¿vale? Después tenemos Maneolus, que es la gama alta de Emilio Moro. Y aquí es cuando empezaríamos, hemos pasado, fijaros, en medio de crianzas y a 2 reservas de Rioja hemos pasado en Ribera del Duero
por media crianza, de 6 a 8 o a 10 meses de madera, luego los crianzas, y ahora empezamos con el vino con Maleolus, Tres Mano y Malabrigo, que son 20 meses de madera. No dan la contra de reserva, porque ellos muchas veces dan lo que ellos quieren, no se salen fuera de la mención de origen, simplemente te ponen atrás la contra de cosecha. Pero ellos ya funcionan con reservas, aunque no lo transmen atrás, ¿de acuerdo? Pero son unos 20 meses de madera. Son vinos ya muy hechos, son vinos que funcionan muy bien. Porque siempre hay gente que se quiere gastar un poco más en el vino con la comida. A mí me parece genial. Con el vino yo lo prefiero, pero vamos, que hay gente que valora mucho el vino y validan un buen vino con el que estén comiendo. Entonces tendríamos Maleolus, que es de Emilio Moro, Tres Mano, que es el socio de Remínez de Ganuza en Rioja. No sé si alguien que compró de Rioja aquí conoce la bodega de Remínez de Ganuza, que hace poco falleció el dueño, pero compró cepas que ya prácticamente no hay para comprar en Ribera de Duero y elaboró el Tres Mano, ¿vale? Que eran 3 socios. Y luego Malabrigo sería también la gama alta de Hito y de cepa de 21, el Tres Mano de Emilio Moro, ¿de acuerdo? La uva que más se utiliza es la Tempranillo, ¿vale? La utilizan ellos. Y apenas la denominación de origen no permite meter otras uvas tintas, y sí que ahora lo que están plantando mucho en Ribera de Duero es una uva blanca que es el Albillo Mayor, que cada vez se está plantando más. Es una uva bastante mineral, no creo que tenga la repercusión que ellos esperan, pero bueno, ellos pueden también tener su uva blanca, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta tenéis de Rioja, de Ribera, de elaboraciones? Bueno, aunque sea algo que para los que entendéis no tiene sentido, un poco para los neófitos. La mayor calidad de los vinos, ¿qué son? ¿Crianzas o reservas? Lo que más te gusta a ti. ¿Lo qué? Lo que más te gusta a ti. Bueno. Lo que más, hombre, por elaboración se da más valor a las reservas, pero depende del momento, depende de la comida, no es que sea mejor uno que otro, depende, son de gustos, Hay gente que le gusta el vino más seco, más maduro, más evolucionado, que son las reservas, y hay gente que le gusta el vino pues, más fresquito y más afrutado. Entonces es que un crianza o un vino media crianza, ¿de acuerdo? Pero no es mejor ni peor, es cuestión de gustos, lo que más os guste, lo que tomamos, ¿En blancos también hay esta diferencia de crianzas y reservas? En blancos hay distintas elaboraciones, puede haber elaboraciones con barrica, o lo que más se están utilizando, y lo que yo más valoro, que es la crianza sobre elías, ¿vale? Que luego cuando pasemos y hagamos a los blancos, les explico lo que es la crianza sobre elías, que es lo que te va a dar evolución, estructura y longevidad al vino, ¿vale? Luego tenemos a los blancos. Vale, pues tenemos Rioja, tenemos Ribera ya explicado, y vamos a pasar a otras denominaciones de origen. A mí personalmente son las que más me gustan y las que más valoro en las cartas o a la hora de estar en un restaurante y comer, ¿de acuerdo? Empezaríamos con Juan Gil Plata. No sé si alguien de aquí conoce Juan Gil Plata. ¿Nadie? Juan Gil, etiqueta Plata. El Juan Gil es, ¿sí? Pero Plata. Tiene 3, el amarillo que es 4 meses, el plata que es el crianza, y luego el azul que es el reserva. Pero muy bien que le conozcas. Es de la zona de Jumilla, ¿vale? La zona de Jumilla está en Murcia. ¿Qué ocurre con estos vinos? Estos vinos tienen un grado alcohólico muy elevado. La uva que tienen es la Monastrell. La Monastrell es una uva muy afrutada también, muy carnosa y con mucho color. Y el problema que tiene su elaboración es que en Murcia hace mucho calor. Entonces la vendimia no puede ser en septiembre o en octubre, tiene que ser a finales de agosto o a mediados. Con lo cual, ese calor que tienen allí en esa región de origen, lo que hace es que la pacificación afloren vinos mucho más golosos, mucho más dulces al final. No son dulces, pero son muy golosos. Por ese calor que pasa en la uva en la vendimia, ¿de acuerdo? Son vinos de unos 15 grados y medio, pero que no hay que tenerle miedo a esos 15 grados y medio porque están muy ensamblados y son vinos muy carnosos y muy apreciados. Pasaríamos a otra denominación de origen, Almansa, que está en la zona de Albacete. El Juan Gil Plata era un crianza, 12 meses de madera, y el Laya son 4 meses de madera, ¿vale? Es un vino muy afrutado. La uva que tiene es la Garnacha Tintorera. La Garnacha Tintorera es la única uva tinta que por dentro es tinta, con lo cual vamos a tener un color y una fuerza y una estructura increíbles. Son esos vinos que cuando estás catándoles, pues te manchan la copa y bueno, son muy valorados y a mí personalmente me gustan mucho. ¿Es Alaya? Sí.
como dice bueno, si este es el vino que estábamos hablando, es Laya de Almansa, garnacha tintorera. Si movemos un poquitín, vemos el desprendimiento que tiene, el color que tiene. Y esto, a mí me encantan estos colores y me encanta esta fuerza y esta fruta, lo que les decía antes. Aquí el protagonista es la fruta, no es la madera, pero sí que notamos un final de tostado, de café al final, dentro de lo que es la cata. La cata en sí es mover un poquitín la copa y luego, pues, sin ningún problema, meter la nariz y ya van a aparecer todos los aromas del vino, ¿vale? En este caso, pues aparece mucho sotobosque, mucha fruta negra, frambuesa, grosella, fresa. Hace una maravilla de vino. Cuando hablan de frambuesa, todas estas cosas, ¿significa que el vino lleva esas frutas dentro? No. Los aromas te evocan ese tipo de frutas. Si lo metéis en la boca, lo movéis bien por la boca, lo tragáis y echáis el aire por la nariz, se va a potenciar el doble los aromas, ¿vale? Y ahí vais a notar, pues bueno, esos tostados de los 4 meses de la madera, esa fruta negra que tiene el vino. Muchas veces, pues bueno, se van dirigiendo las catas, pero también son cosas que nos recuerdan del pasado, ¿sabes? O, bueno, pues me recuerda pues a un caramelo que tomaba yo de mora cuando era joven, y muchas veces se evoca a esos recuerdos que tenemos, no es una cosa marcada de una forma, simplemente es un boletín reconociendo a la gente. Pero bueno, daros cuenta que aquí ya nos subimos de lo que es un Rioja en puro y lo que es un Ribera, ¿sabes? Tanto en aromas como obviamente como en la uva, sí. ¿Os ha gustado? Sí. Me alegro. Si os das cuenta, lo tomáis de mucho gusto, seguís salivando, seguís notando el vino, eso es lo que yo valoro mucho en un vino. Esos vinos que das un trago y ya no te dice nada, ya ha pasado, pues bueno, pues es una pena. Hay muchos vinos que no tienen la calidad que tienen. Y no es cuestión muchas veces de precio, no es cuestión muchas veces de precio, es cuestión de elaborar bien los vinos y de también dar la oportunidad a otros vinos, que no sea Rioja de Ribera, porque muchos vinos que entramos y es una pena. ¿De acuerdo? Pero es por dar la oportunidad, porque en realidad pueden estar mejor. Hay que dar la oportunidad, porque si no, si vamos siempre a lo mismo, nunca vamos a crecer y nunca vamos a aprender. Pero como el vino en el resto de la vida también, o sea, si nos centramos todo en lo mismo, no evolucionamos, en todo, eso es la vida también. Ahora de Almansa vamos a pasar a Calatayud, zona de Zaragoza. Aquí tenemos el Honor Vera. Lo mismo que el Laya, este vino tiene 4 meses de madera, volvemos a lo mismo. Luego le tenemos hoy después catar. Yo lo cataría después de este si tenéis la oportunidad, porque van a ser muy parecidos. Lo otro era una garnacha tintorera y aquí pasamos a una garnacha, ¿de acuerdo? Y la zona de Zaragoza, Calatayud, ¿vale? Lo mismo, vinos con mucho color, con el rodeo de la madera, cosas pues muy ricas y sobre todo muy divertidas de ir probando y de ir catando. Luego pasamos a Flor de Betus, toro. Cada vez se venden más toros. Los toros que hay ahora no son como los de antes, ahora los toros son mucho más sedosos, son potentes en la boca. Antes eran vinos muy potentes, eran vinos muy vastos, tomabas uno en la copa y ya te bloqueaba entero todas las papilas gustativas. Pero ahora ya se han hecho muy sedosos y hay grandes toros. Lo que se utiliza ahí es la tinta de toro que utilizan allí, ¿vale? Este toro que trabajamos aquí en Flor de Betus no son crianza para que no tenga muy marcado el tanino. El tanino son las astringencias que puede tener el vino. Es un vino de 9 meses y volvemos a lo mismo, el mismo trabajo de antes, mucha fruta y redondeo con madera. Después vamos a pasar a la zona del Bierzo. Y como no, este vino que tenemos aquí es mestizo, de Emilio Moro. Este que acaba de salir ahora es, como seguíamos la misma línea, 8 meses de madera, ¿vale? Y la uva es la uva Mencía, es una uva que no tiene mucho color, pero bueno, es una uva muy aromática, ¿vale? Pasamos ahora mismo a Tres Picos. Si os dais cuenta, estamos dando una buena vuelta por España. Tres Picos es Campo de Borja, ¿vale? Que estaría también la zona de Huesca y de Zaragoza, y también utilizan la garnacha, que esto sería más o menos un crianza, y aquí sí que tenemos una explosión de fuerza, un vino muy potente, con unos 15 meses de madera, y un vino muy valorado de bodegas Borsao. Y ahora Castilla y León. Joder, aquí tenemos el Clunia.
Y la uva que tiene aquí es la Sirac. A mí es una uva que a mí me gusta mucho. Si os dais cuenta, hemos estado con la Monastrell de Juan Gil, en Jumilla. Hemos estado con la garnacha torera de Laia, con la garnacha de Aurora Vera, la tinta de toro, la mencía. O sea que tenemos una variedad de uvas pues, para ir probando. Que tenemos Rioja y Ribera. Pero joder, a mí tener esto en la carta para mí es un esfuerzo que han hecho ellos y me parece algo encomiable. Me parece un plus para cualquier local. Joder, que no tengas solamente, perdón, que no tengas solamente Rioja y Ribera, ¿vale? Y como os decía, la uva Sirac, es una uva que me vuelve loco. ¿Qué vas a encontrar en la uva Sirac? Pues es un final de tofe, es un final de chocolate, es un final de café, es una golosina en la boca, ¿sabes? Si tenéis la posibilidad de pedirlo, yo soy el primero que tomaría. De aquí, ¿vale? Bueno, pues tenemos todos los tintos ya. ¿Alguna duda de denominaciones? ¿Alguna duda de uvas? ¿Alguna duda de elaboración? ¿Alguna cosa que tengáis? A la gente, aparte del vino, nos puede gustar también esa sensación de que has pagado un precio justo, ¿no? Correcto. En la relación calidad-precio. Sí. Mi experiencia, el cepa 21 reuniría muchas de esas características, ¿verdad? De un precio muy asequible y una calidad muy buena. Es que el cepa 21 es una maravilla. Por eso es el precio que tenemos aquí. Sí, lo tenemos aquí, el cepa 21, 27 euros. Está muy bien de precios. Por eso digo, sí, es una relación... ellos han podido también mucho no marcar los vinos, porque al final, yo tomar un vino en un restaurante no hay que marcarle mucho, es un descoche, joder, vamos a ganar dinero en la comida, que es donde tú elaboras, pero vamos a poder tomar una segunda botella de vino, porque es una penalización, pero bueno, ellos lo han hecho muy bien, han marcado muy poco los vinos, es que 27 euros un cepa 21 es que está muy bien, ellos lo que pretenden es que se pueda tomar una segunda botella de vino, sí, bueno, es que es un descoche nada más, es que no tienes que hacer mucho más esfuerzo, entonces hay que valorar pues, el esfuerzo de Sergio y de Sancho, ¿no? Entonces, pues muy buena la puntualización de CEPA 21, pues es un vino, y a diferencia con el Vino Moro, es un carácter mucho más moderno, el Vino Moro es algo mucho más, de hace más años, es mucho más tradicional, ¿vale? Esa es la diferencia entre uno y otro, que ya, como te he dicho, están separados. No. Tenemos a los tintos, sí. ¿Es verdad que el Ribera también madura en botella? Todos los vinos maduran en botella. Sí, ellos todos tienen un tiempo en la barrica, ¿vale? Que es lo que le va a dar esa estructura y ese cuerpo, pero luego tienen que ir redondeándose en la botella, pero te digo que tienen que estar mucho tiempo, porque nada más sacarles de la barrica no están correctos, ¿vale? Están terminados a la mitad, luego tienes que estar un año o año y medio en la botella. Hay muchas veces que tomamos un vino, le metemos en la boca, le pasamos y te deja un verdor y empiezas a hacer así. Ese verdor es que se le falta botella y si estará correcto dentro de 3, 4, 5, 6 meses. Lo que pasa que ahora mismo la vorágine y toda la carrera que hay por los vinos, el mercado les obligan a sacarlo, pero hay muchas veces que no están correctos y ellos lo saben, pero le sacan. Pero en el momento que sale una añada nueva y dices, joder, añada nueva, voy a probarla, lo metes en la boca, joder, y te llevas una decepción porque no están correctos. Pero el comercio tiene que ser así. Eso me refería, que en la Ribera igual no es tan importante la añada como el tiempo en la botella. Es decir, que coges una botella de Ribera y dices, ¿este de qué año es? Sí. De hace 3 años, pónmele. Mucho mejor. De hace 6 meses, un año, pues, muy buena, muy bien hecho. Pero tanto tintos como los blancos, también lo mismo. Los blancos parece que tienen que ser del año. Está todo el mundo muy equivocado. Un buen blanco que tiene una buena crianza sommeliers aguanta 3, 4, 5 y 6 años. Yo le doy mucho valor a esos vinos. Esos vinos, tinto, como tú has dicho, que están verdes y que es verdad, y que yo, si me da la opción, en vez de tomar la última añada, tomaría 2 atrás, o incluso la anterior, y hay gente que dice, pues que se me ha quedado esta botella, no, dame la mesa, que yo ya sé que va a estar mucho mejor, pero mucha gente no entra en ello. Y con los blancos, lo mismo, tienen el niño del año, son auténticos limones, tienen unas puntas de acidez que te resulta totalmente desagradable, o sea, no puedes ni maridarlo ni puedes tomarlo. Y luego, claro, de todo lo que tienes, pues que bueno, pues hablo de estómago y bueno, te sienta fatal. A ver si te puedes tomar la marca, bueno, pues que lo tenemos en distintos, pasamos ahora a los blancos. Vale, aquí tenemos también lo mismo. Tenemos varias denominaciones de origen. Generalmente lo más consumido es Rueda, en Cantabria, en España también, pues en todo Cantabria hay una obsesión por el Rueda, por el verdejo, pero bueno, por el Rueda, bueno, normalito, vamos a decir malo. Entonces,
¿Qué tenemos que buscar en un rueda? Lo que estábamos hablando antes de que también había crianzas, me habéis preguntado, hay crianzas en la uva de la origen rueda, es la uva verdejo, ¿vale? También estamos empezando a meter el 15%, después meter también 15% de Sauvignon blanco, hay una blanca con una Miura, un tempranillo blanco, pero generalmente suele ser 100% de la uva verdejo. ¿Qué valoro yo en un buen rueda, un uva verdejo? Que tenga una buena crianza sobre elías, ¿vale? Que los ruedas normales van del depósito a la botella y a vender, pero una crianza sobre elías significa que se mete la uva con todo el ollejo que es la piel, se mete todo junto en los depósitos y allí ¿qué pasa? Que se deja durante 5, 6, 7, 8, 9 meses. Se hace un remontado para que el sombrero se vaya moviendo. ¿Y qué nos va a dar esto? Van a aparecer unas levaduras que nos van a dar al vino untuosidad, que la untuosidad es esa grasa que notamos en el labio, le va a dar más estructura, le va a dar más longevidad y le va a dar pues una vida. ¿Cómo se sabe? Te lo suele poner el vino, y sobre todo, ¿Qué pone? crianza sobre elías. Crianza sobre elías. Sobre elías, eso son las lías. Meterlo dentro del depósito con todo el ollejo y con todas las pieles, que es lo mismo. Crianza sobre elías. Pero los buenos vinos no son los del año, ¿vale? Los buenos vinos blancos, como veis, los que tienen lías son de una añada atrasada, de un año anterior o de otra, ¿vale? Esos van a ser los blancos que yo valoro bien. Y vamos a empezar con ellos. Vamos a empezar con una uva que cada vez se consume mucho más. Ah, muy bien. La uva Chardonnay, de Pago de Circuit. Este vino tiene 5 meses de crianza sobre elías. Cuando tú lo metas en la boca, vas a notar un vino con cuerpo, con estructura. Si luego te pasas un poquitín el vino por los labios, vas a notar que es un vino untuoso, un vino graso. Eso te lo van a dar las lías. Eso para mí es una auténtica maravilla. La uva Chardonnay es una uva que siempre se ha dado en el sur de Francia, pero bueno, ya Chardonnay hay en España y prácticamente todas las comunidades de origen, que lo permiten, ¿vale? Entonces una uva muy afrutada, muy aromática, pues lo que estábamos hablando antes, que no tenemos por qué ir siempre a un bar y pedir un verdejo. Vamos a probar una uva Chardonnay, vamos a dar una oportunidad al resto de uvas que son una auténtica maravilla. Tenemos muchas cosas por aprender y por probar, ¿vale? ¿Ha gustado el vino? Me alegro. Después vamos a pasar a una denominación, Guetaríaco Chacolí, el Chacolí. Hay dos tipos de chacolís, el vizcaico, que es en la zona de Vizcaya, y luego el guetaríaco en la zona de Guetaria, ¿vale? Diferencias, el vizcaico que utilizan los Larrivie Suri, ¿vale? Es más vinoso, es un vino más contundente, ¿vale? Sí que tiene una punta de acidez un poquitín elevada por la zona en la que se elabora, que es una zona muy fría, ¿vale? Entonces la uva es bastante más ácida. Y después el guetaríaco, la diferencia que tiene con el vizcaico es que tiene una punta de carbónico natural y es algo menos ácido. A mí me resulta mucho más agradable. Sí que es cierto que lo consumen mucho los vascos, ahí donde van ellos piden siempre sus vinos, son prescriptores de lo suyo, pero bueno, que son vinos bastante agradables y a veces se venden más. Jardín de la Emperatriz. Tenemos una Viura, 100%. Si hemos empezado con la Chardonnay, después con la Larrivie Suri, y ahora tenemos una Viura de la denominación de origen Rioja. Es una pena que no se consuma tanto blanco de Rioja como tinto, porque la verdad que lo están haciendo muy bien. Sí que han llegado un poquitín en el tren de cola con los blancos, pero se están introduciendo en todos los sitios. No hay el retorno lo que todos queremos, pero cada vez se consume muy bien y están muy bien hechos. Lo que pasa es que por antonomasia el tinto de Rioja es el que más se vende, pero lo elaboran muy bien, ¿vale? Nos vamos al Bierzo. Y aquí empezamos, este es el Bierzo, es el zarzal de Emilio Mono, porque Emilio Mono tiene el Ribera de Duero y también tiene una bodega en el Bierzo. Y la uva que tenemos aquí es la Godello. La Godello es la uva blanca con más proyección que hay ahora mismo en España. Se está consumiendo de una forma muy exagerada. No creo que se llegue a comer al Albariño de Rías Baixas, pero van muy a la par, ¿vale? Ha gustado mucho, entró con un precio muy asequible, más que los albariños que han pegado una subida muy grande, porque bueno, pues las cosechas son muy cortas, entonces le están comiendo mucho la tostada. Es una uva más mineral, no es una uva tan aromática, pero sí que en boca es muy carnosa y tiene mucho peso, ¿de acuerdo? Y es una uva muy agradable, ¿eh? A mí personalmente me gusta mucho.
Un verdejo que no sea del año, los verdejos que son del año pasan del depósito a la botella, entonces, pues bueno, para mí está sin terminar, viene con las puntas de acidez, unas aristas pues, bueno, que son bastante desagradables. Valoremos esas lías, ese trabajo de lías, o incluso hay ciertos blancos que también utilizan las barricas. Lo que pasa es que ya son más gastronómicos. Utilizar una barrica para un blanco es un vino más contundente, un vino más pesado en boca, entonces este señor ya comer algo, ¿de acuerdo? Y aquí en Rías Baixas, que es una de las cosas que más se venden, en Albariño tenemos el Oficio de la Condesa, que es un vino con dos meses de lías, que sería la entrada, y luego tendríamos el Pazo de Rubianes. El Pazo de Rubianes es una auténtica maravilla. Es un vino que le llaman el vino de las camelias, ¿vale? Está en la zona de Carril, funciona muy bien. Es un vino que tiene un costo un poquito más elevado, porque tiene unos 8 o 10 meses de lías, con lo cual ahí vamos a encontrar un vino muy terminado, muy contundente y muy sabroso. Bueno, tenemos aquí Moscato, bueno, no es un vino que a mí me... Bueno, pasamos. Rosados. Rosados, por desgracia hay muchos rosados, pero que no se venden. Hay grandes rosados en España, pero si nos fijamos en las cartas, yo le abro muchas cartas, hay 3 o 4 rosados nada más. Y a mí las bodegas me vienen y cada bodega me viene con un rosado o 2 y me dice, pues que tienes que vender más rosado. Digo, ¿tú cuando vas a un restaurante pides rosado? Me dice, no, entonces como yo tampoco quiero rosado. Entonces hay que tenerles, sí que se valoran más por la zona de Levante, pero porque lo ven los turistas o que vienen de vacaciones, pero no hay tradición de rosados. Aquí tenemos un poco de Citrus, que es una auténtica maravilla, es un cubé que tiene 4 meses de madera, es un tempranillo con Syrah que está muy bien hecho, y después el hito de Ribera de Duero, que son una maravilla. Entonces, bueno, y la Lambrusco o el Moscato. ¿Cuál? Por modas, por ejemplo, los rosados. Yo me acuerdo cuando era más pequeña que pedía con cigales. Sí. Y pedía con cigales y todo el mundo bebía cigales. Era como la moda del rosado. Y no pedías rosado, decías un cigales. Directamente, ¿no? Ya no se consumen porque el cigales va a pasar lo mismo que como con los verdejos en rueda, ¿vale? Que se están haciendo tan malos y tan baratos que al final la gente, cuando se lo pones en la copa, dice, ¿qué cojones me has dado? ¿Sabes? Intentan ponerte lo más frío posible, pero claro, ponerlo frío, cuando coge calor, luego que no se puede tomar, ¿eh? Entonces, ese fue el problema de los cigales. Se vendían mucho, pero ellos mismos se cavaron su propia tumba, ¿sabes? Y ya está todo un carente, sí. Ahora pasamos a los espumosos. Para mí los espumosos es mi bebida favorita, me parece una de las bebidas más naturales que existen y mejor elaboradas que hay ahora mismo. Antes pensábamos que los espumosos solo servían para brindar en las bodas y te daban el peor espumoso que había porque ni le tomabas ni nada, ¿vale? Pero sí, champanes, sí, cavas, champanes y luego espumosos cuando se elaboran fuera de la denominación de origen de Champaña o de la denominación de origen cava, ¿vale? Pero hay grandes espumosos, incluso en las islas hay grandes espumosos. Su elaboración es muy natural, tiene mucho tiempo en rima. La rima es que tiene que estar con la madre y todos los días tiene que estar dándole la vuelta. Tiene una crianza dentro de la botella y luego después también en la barrica, cuando el bebé en la barrica. Luego hay que hacer un degüelle, un licor de expedición. Son de las mejores bebidas que hay. Por favor, no son vinos para brindar, no son vinos de fiesta, se pueden tomar a la hora de comer, se pueden tomar maridar con unas alubias, con una carne, con lo que queráis. Son bebidas muy frescas, son bebidas que te limpian muy bien la boca y luego te permiten seguir comiendo. Son verdaderas joyas las que tenemos, ¿vale? Y aquí tenemos una tarrilla de la zona que está al lado de Cataluña, ¿vale? Al lado de Barcelona, Mirgin, que tiene 36 meses de rima, es un vino que es Macabeo, Sarelo y Parelada. El Macabeo va a ser una uva que siempre te va a dar una gran reserva y te va a permitir que el tiempo aguante, que el vino aguante el tiempo. Este es un rosé, ¿vale? Utiliza una Pinot Noir, Pinot Noir, Macabeo y Sarelo. Y luego el Gramona Imperial es Macabeo, Sarelo y Parelada, ¿de acuerdo? Son las 3 uvas blancas, ¿vale? El Gramona Imperial son 5 años de reserva. Es un vino increíble. Y luego pasaremos a Josep Perrier, Brut Natur, que eso es un vino de champán. Obviamente, champán por elaboraciones y porque son muy buenos los procesos de hacerlo, siempre tiene un precio más elevado. La diferencia un poquitín con el Mirgin y con el Gramona es que el champán, por la zona de Champaña, es un clima muy atlántico, llueve mucho. Hay mucha acidez en la uva, siempre tiene unas micras más de azúcar, ¿vale? Entonces que resultan un poquito más agradables, ¿de acuerdo? Porque aquí en España estamos ya tomando sobre todo Brut Natur, que es ausencia total de azúcar en los cavas y los espumosos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una Spenda, que es un método ancestral que está también súper bueno, que es un espumoso que viene con la chapita, que creo que estás hablando tú, que va con la chapita y que es un espumoso con 11 grados
que para un aperitivo también va genial, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los vinos naturales. Los vinos naturales son unos vinos que, bueno, no tienen permitido pues el uso de químicos ni de nada para limpiar las barricas ni nada, que, bueno, si tienes la suerte te puede salir bien, hace muchos picos, los primeros 6 meses también, luego bajan, es muy complicado, pero son vinos que, bueno, sientan bastante bien y también el mercado está tirando bastante por ahí. Y lo otro es la sidra. Y ya está, no quiero tampoco enrollarme porque, bueno, yo me... Gracias por la asistencia.